En la guerra del Grupo 5 contra Porsche, Ford respondió con un monstruo. La era de los automóviles del Grupo 5 fue una de las más brutales de la historia, con motores y aerodinámica llevadas al extremo. Uno de los automóviles más icónicos de esta era es el Ford Capri, desarrollado por Zaxbyt. Este coche rivalizó con varios coches legendarios como el Lancia Velta Monte Carlo o el Porsche 935. De hecho, de este coche hablamos precisamente en un video al inicio del canal. Se los dejo en la descripción de abajo. El Grupo 5 era una categoría creada por la FIA, aunque originalmente estaba limitada a automóviles deportivos de producción con una cantidad mínima de unidades fabricadas. La clasificación fue redefinida en 1972. El Grupo 5 tuvo varias etapas. La primera generación fue del 66 al 69. Este fue conocido como el Group 5 Special Touring Cars. Para la temporada 70, la FIA renombró la categoría del Grupo 4, que pasaría a ser conocida como Grupo 5. Luego, en el 72, la FIA trasladó las regulaciones del Grupo 6 de prototipos, reemplazando el Grupo 5. Estos vehículos fueron limitados a motores de 3 litros y serían los principales competidores del Campeonato Mundial de Sport Prototipos entre el 72 y el 75. Para la temporada 76, la FIA introdujo un nuevo Grupo 5, el Special Production Class, permitiendo amplias modificaciones en los coches derivados de producción. Estos coches competirían en el Campeonato Mundial de Marcas ese año. Las reglas de la FIA restringían el ancho de los coches, por lo que los autos fueron construidos con el ancho estándar. Ahora bien, los reglamentos no restringían otros aditamentos, así que los guardabarros eran más anchos. Esto permitía alojar ruedas más anchas, una visión sumamente agresiva de los coches de esa época. Esta es precisamente donde nació nuestro protagonista. Este engendro fue concebido por un personaje clave en nuestra historia, el equipo Zaxbyt. Este es un equipo de competición alemán fundado en el 68 por Erich Sakowski y posteriormente coordinado por su hijo Peter Sakowski. A final de los 70, Zaxbyt era el equipo oficial de Ford en la DRM, que es el predecesor del DTM. Posteriormente llegó a desarrollar junto con Ford prototipos para el campeonato de resistencia. A partir del 85 pasó también a ser constructor de Fórmula 1. De hecho, aquí fue la primera vez que yo escuché este nombre, allá por el 89. Tuvo un equipo de Fórmula 1 que se llamaba Zaxbyt Yamaha, uno de mis coches favoritos de esa temporada. Los pilotos en ese momento eran Bert Schneider y Aguri Suzuki. En el 78, Zaxbyt y Ford Motorsport desarrollaron el Capri Turbo para competir en la DRM, basado en el Capri Mark III y siguiendo las regulaciones del Grupo 5 que ya describimos. Los Capri continuaron en la DRM hasta 1983. Aparte de los faros, el automóvil retuvo muy poco del Capri de carretera, exceptuando el techo y pilares que, según el reglamento, todo por encima de la línea de las sisas de las ruedas tenía que ser compartido con el automóvil de producción original. La suspensión también tenía que mantenerse y tendrían que utilizar la base del motor de producción de la marca. La carrocería estaba fabricada principalmente en aluminio y paneles de Kevlar, el chasis tubular. Para la temporada 81, Zaxbyt llevó el concepto aún más allá y rediseñó la aerodinámica y aplicó efecto suelo. En total, el Capri Turbo pesaba solamente 790 kilos.
El motor que alimentaba el arma del Capri era preparado por Cosworth. Aquí vino un tema importante, y es que el bloque se basaba en el minúsculo bloque VDA de Ford, 4 cilindros en línea, 1.4 litros de cilindrada. La mecánica se modificó con 16 válvulas. El coche llevaba 2 turbos triple K, uno para cada par de cilindros, intercoolers Garrett e inyección de combustible Bosch. Posteriormente, debido a la poca fiabilidad, Zaxbyt montó solamente un turbo, pero de mayor diámetro. Luego, en el 80, se amplió a una cilindrada de 1.7 litros y se volvieron a colocar 2 turbos. Al final, el coche declaró unos 530 caballos de fuerza a 9.200 RPM, a una presión de sobrealimentación de 1.4 bares. De hecho, esta podría subirse a 1.6. En este caso, la potencia podría describir unos 600 caballos de fuerza. Acoplado al motor hay una caja manual de 5 velocidades Getrack, con un embrague de doble disco Sachs y un eje trasero autoblocante ZF. La potencia se ponía en el suelo a través de neumáticos Goodyear montados en rines BBS, de 16 pulgadas en la parte delantera y 19 en la trasera. Esto le daba una apariencia sumamente agresiva. Uno de los talones de Aquiles del Ford Capri era el sobrecalentamiento. Por eso fue dotado de un colector de escape envuelto en cromo níquel para disipar mejor el calor. Los radiadores curvos fueron montados en las aberturas de los guardafangos traseros, así como los radiadores de aceite para la caja de cambios, diferencial y motor. Y hay un dato aquí interesante, y es que los radiadores de agua provenían de un Citroën 2CV, y es que estos radiadores eran ligeros, baratos y eran fáciles de conseguir. Y algo que importaba mucho era que sorprendentemente eran sumamente eficientes para las necesidades que se tenían. En la parte trasera del Capri había un depósito ATL de 100 litros de combustible. Además, la batería y el depósito de aceite del motor para la lubricación de cárter seco. Hablemos un poco del palmarés del Capri. 1981, campeón absoluto. El mayor hito del coche fue conquistar el título de la general con Klaus Ludwig. En esta temporada, Ludwig fue imbatible en la División 2, es decir, motores hasta 2 litros, logrando 11 victorias. Dominio en División 1, siempre en el 81. Paralelamente al éxito de Ludwig, Manfred Winkelhock dominó la División 1, motores de más de 2 litros, con la versión del 1.7 litros del Capri, sumando 6 victorias adicionales. En el 78 hizo su debut impactante. En su primera media temporada el coche logró 4 poles y su primera victoria en el Nürburgring. Subcampeonatos y victorias en el 79 y el 80. Ford decidió llevar el éxito del Capri a Estados Unidos para competir en la serie IMSA bajo la carrocería de un Ford Mustang, específicamente en el Fox Body de tercera generación. Escogieron esa plataforma ya que el modelo Capri no se vendía en Estados Unidos. Este corrió en la categoría GTX, y es que en la IMSA esta categoría era básicamente equivalente a los coches del Grupo 5. Ford Mustang GTX, así se llamó, y corrió entre el 81 y el 82. Básicamente era un Zaxbyt Turbo, rebautizado con paneles de carrocería para asemejar a un Mustang. Fue operado por el equipo Zaxbyt en colaboración con Roush Performance. Y el palmarés, bueno, victorias en el 81. Ganó en Brainerd y Sears Point, con Klaus Ludwig al volante. Tuvo podios, debutó con un impresionante segundo puesto en Road Atlanta, terminando justo detrás del Porsche 935 de John Fitzpatrick. No sé si recuerdan, pero el equipo Zaxbyt lo vimos en el video del Opel Calibra de la DTM. También al final de este video hablamos de que en las 24 horas de Nürburgring del 99 el Calibra compitió para celebrar los 100 años de la marca. Si se recuerdan, en esa carrera la ganó un Dodge Viper. Bueno, pues ese coche fue precisamente preparado y gestionado por el equipo Zaxbyt. Este coche lo armé hace unos años en escala 1:24. Ya que era un kit tan antiguo, no logré usar las calcomanías originales y se me complicó fabricar las mías. Así que usé la decoración de JPS para una de sus variantes, la de John Player Special. El Grupo 5 fue una era irrepetible, una época donde las reglas no limitaban la imaginación, sino la desataban. Y en medio de esa guerra de ingenio, potencia y aerodinámica, nació un coche que desafió a gigantes. El Ford Capri Zaxbyt Turbo no solo fue un rival para el Porsche 935, fue la prueba que incluso con menos cilindrada se podía construir un monstruo.
Hoy, en una era dominada por la eficiencia, la gestión de baterías y la precisión, su recuerdo nos lleva a un tiempo distinto, donde la potencia era indomable y el límite simplemente no existía. Y es ahí donde nacen las leyendas del turbo. Con esto llegamos al final de nuestro capítulo de esta semana. Gracias por haber llegado hasta acá. Speed Lab 27. Cambio y fuera.